Aló, muy buenas noches. Buenas noches, economista. Buenas Buenas noches, ingeniero. noches. Buenas noches, estimadas y estimados estudiantes. Bueno, como ya están algunas personas, entonces empecemos, ¿no? Solo falta un minutito y está ya grabándose la sesión. Bueno, repito, muy buenas noches. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Vamos a seguir avanzando en la materia de proyectos. Espero que sea de mucha utilidad, tanto para la materia en sí como para su futuro profesional, ¿no? Porque la temática de proyectos le sirve para toda la vida prácticamente, ¿no? Algún rato usted puede ser un consultor, puede ser un asesor, ¿no es cierto? Y ahí entra todo lo que estamos viendo, ¿no? Esto es algo que se utiliza en el día a día, ¿no es cierto? Y especialmente cuando se trata de proyectos, ¿no? De proyectos empresariales, incluso de proyectos sociales, ¿no? Es importante la temática. Bueno, vamos avanzando, estamos siguiendo la temática de la materia, ¿no? Hoy vamos a continuar con la misma, ¿no es cierto? Vamos a compartir la pantalla, por favor. Está aquí. Buenas noches, ¿no? Sí le ven, ¿no es cierto? Sí le pueden ver, por favor. Sí, sí se ve, ingeniero. Ya, bueno, vamos avanzando, ¿no? Reitero, muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos, pues, y estamos aquí a las órdenes, ¿no? Vamos avanzando, ¿sí? Vamos avanzando en la temática, el módulo de proyectos, ¿no es cierto? Lo que vamos a ver ahora es la finalización del estudio técnico, ¿no? Y que se relaciona con las inversiones. Y si es que nos alcanza el tiempo, que creo que sí, ¿no es cierto? Vamos ya a entrar a la parte del estudio económico financiero, ¿no? Y a ver si es que por ahí hacemos un pequeño ejercicio, ¿no es cierto? Utilizando la calculadora, ¿no? Es muy fácil, ¿no es cierto? Bueno, vamos avanzando. Eh, la temática, como se dijo ahorita, es estudio técnico e inversiones, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo de la clase? Que ustedes recuerden, ¿no es cierto? De una forma general, por lo menos, los diferentes componentes del estudio técnico y de las inversiones de un proyecto, ¿no? ¿Qué metodología se utiliza? Pues la cada clase dialogada y participativa, ¿sí? Como antecedente siempre trabajamos con contenidos científicos. Bueno, para poder avanzar recordemos simplemente cuáles son las partes del estudio técnico, ¿no? ¿Sí? Nunca nos olvidemos, ¿verdad? Son algunos componentes, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya hemos visto ya varios de ellos, ¿sí? Y estaríamos ahorita en lo que es las inversiones totales, ¿no? Y algo relacionado también con la ingeniería del proyecto, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la infraestructura y ubicación, que generalmente se le conoce como el layout, ¿no es cierto? Así se le conoce. Bueno, vamos avanzando. Sí, hemos visto hasta ahora toda la estructura técnica, ¿no es cierto? De forma general, por lo menos legal, ¿no es cierto? Sí, toda la parte eh, de proceso administrativo, ¿sí? La parte del tamaño de la planta, del proyecto, la localización, etcétera, ¿no es cierto? Ahora vamos a remitirnos ya al proyecto productivo en sí, ¿no? Porque eso es lo que nos interesa, ¿verdad? O sea, ya producir en la realidad, ¿no es cierto? En la práctica. A ver, cuando nosotros trabajamos ya y queremos llevar a la práctica, ¿no es cierto?, nuestro proceso productivo, debemos tener en cuenta siempre algunos lineamientos, ¿no es cierto?, los requerimientos de materia prima, los insumos y los servicios, ¿no es cierto?, los proveedores y las cotizaciones, el diagrama de flujo, etcétera, entre otros aspectos, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es importantísimo. No nos olvidemos siempre que hay una estrecha relación, ¿no es cierto?, entre el estudio técnico y la producción de bienes y servicios ya en la práctica, ¿no es cierto? ¿Sí? El estudio técnico se relaciona ya con la producción de bienes y servicios o la producción está vinculada al estudio técnico, ¿verdad? Cuando hablamos de producción de bienes y servicios, estamos hablando de lo que quieren los clientes, ¿no es cierto? De lo que quiere el mercado. Por eso es que nosotros antes hicimos un estudio de mercado, ¿sí? Hicimos un estudio de mercado y determinamos la demanda insatisfecha. O sea, nosotros en este caso partimos de que hemos determinado ya nuestra demanda insatisfecha, ¿no es cierto? Y que en base a esos requerimientos de los clientes, ¿no es cierto? Nosotros vamos a producir, vamos a elaborar nuestro producto, nuestro bien, nuestra mercancía o nuestro servicio final, ¿no es cierto? ¿Sí? Una vez que hemos determinado, ¿verdad?, el producto o el servicio final, ¿no es cierto?, que requiere el mercado, que requieren los clientes, que requieren los consumidores, pasamos a ejecutar ya el proceso de producción, ¿no es cierto? ¿Sí?
Para nosotros ejecutar en la práctica este proceso de producción, pues obviamente vamos a requerir materia prima, vamos a requerir insumos, la contratación de personal, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Quiénes nos proveen de toda esta situación de la materia prima, insumos? Obviamente los proveedores, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, nosotros, dependiendo del tipo de proyecto que queramos hacer, ¿no es cierto? Si queremos hacer un proyecto serio, de calidad, ¿no es cierto? Que trascienda, ¿sí? Que sea reconocido, ¿verdad? Por la comunidad, ¿no es cierto? Y que permanezca en el tiempo. Debemos tener en cuenta las características, ¿no es cierto?, de las materias primas y de los insumos que vamos a utilizar, porque si las materias primas son de buena calidad, si los insumos son de muy buena calidad, ¿no es cierto?, entonces nuestro producto final, con mucha seguridad, con nuestro servicio, con mucha seguridad también, será asimismo de calidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué características nosotros debemos tomar en cuenta? Que tenga una buena calidad, ¿no es cierto?, que sea de muy buena duración, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos ahí, perdón, un problema. Ustedes ven que ahora en el mercado existe cualquier cantidad de productos desechables, ¿no? Son los productos light que se dicen, ¿no es cierto? Entonces, habrá que ver, ¿no es cierto?, qué tipo de negocio, qué tipo de proyecto queremos hacer, ¿verdad? Ahora, si es un producto de buena calidad, obviamente debe tener un costo razonable, ¿no? O sea, ustedes saben que las cosas en la vida no es gratis, entonces debe tener un precio razonable, ¿sí? Y otra característica de todo este proceso, ¿no es cierto?, de adquisición de la materia prima, de los insumos, ¿no es cierto?, es que podamos adquirirlos oportunamente, ¿no es cierto? Eso también es importante, ¿no? ¿Quiénes nos proveen estos productos, estos bienes, estas materias primas, estos insumos, ¿no es cierto? Los proveedores. Pero ¿qué características deben tener estos, ¿no es cierto? Deben tener la suficiente cantidad de bienes e insumos requeridos. Deben vender sus productos o servicios a precios razonables, ¿no es cierto? Y también, por obvias razones, ¿no es cierto?, deben poseer la suficiente logística para que nos entreguen, para que nos transporten, ¿no es cierto?, los bienes y los servicios. Porque eso del costo de transporte también se influye, ¿no? Al menos si es que tenemos que adquirir perdón, un bien desde una parte lejana, ¿no? Entonces, va a influir mucho el transporte en los costos finales, ¿verdad? Y eso al final también repercute en el precio. Ahora, ¿cómo escogemos ya en la práctica, en la realidad, ¿no es cierto?, un proveedor adecuado? Bueno, hay algunas sugerencias, ¿no? La experiencia ayuda mucho, ¿no es cierto? Ya cuando usted es un empresario que está en el mercado mucho tiempo, pues ya la experiencia le ayuda, la relación le ayuda, ¿no es cierto? Las recomendaciones de otros empresarios afines. Obviamente, cuando no se tiene los dos primeros puntos, pues la publicidad y el marketing, ¿no es cierto? Ya nos tocará hacer eso, ¿no? Una vez que nosotros hemos determinado adecuadamente, correctamente nuestras materias primas, nuestros insumos, a través de los proveedores adecuados, pues pasamos al proceso de ejecución ya en la práctica, ¿no es cierto? Es lo que se llama el proceso de producción, ¿no es cierto? La parte importantísima, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué será un proceso de producción? ¿Sí? ¿Qué será un proceso de producción? ¿Quiere alguien participar? Por favor, darme alguna idea, algún comentario, por favor, de qué entiende por el proceso de producción, ¿no? ¿Y qué entenderemos por el proceso de producción en sí? Buenas noches, profe. ¿Cómo le va? Ujú. El proceso de producción es la transformación de la materia prima a un producto terminado. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Muy bien. Sí, gracias por su aporte, ¿no? Ya, vamos a dar una definición, ¿no es cierto? Así que complementa con lo explicado por usted, ¿no es cierto? Bueno, la producción es un proceso organizado y científico de transformación de la materia prima, ¿no es cierto? Y de los insumos, con la intervención de los diversos factores productivos, ¿sí? ¿Cuáles son estos factores productivos, no es cierto? Los recursos naturales, obviamente, ¿no es cierto? El capital, ¿verdad? El trabajo y la tecnología, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, también hablamos de todo lo que tiene que ver con innovación empresarial, ¿no es cierto? Con creatividad, etcétera, ¿no es cierto? Con el objetivo de poder obtener nuevos bienes y o servicios, ¿sí? Vamos a dar algunos ejemplos muy sencillos, ¿no? Muy sencillos realmente, ¿no es cierto? A veces de los ejemplos más sencillos se puede entender, ¿no? Más claramente las situaciones, ¿no? A ver, ejemplo uno, tenemos materia prima e insumo, ¿no es cierto? ¿Sí? Como materia prima e insumos, arroz, sal, papas, agua, carne, ¿no? Ya más o menos se van a dar cuenta qué bien o servicio final vamos a hacer, ¿no es cierto? Sí, se transforma dichos elementos, se pela, se lava, se corta, se mezcla, se cocina, ¿no? Y se consigue finalmente un seco, ¿no es cierto? En este caso le hemos puesto un seco de carne. Muy fácil el ejemplo, ¿no? Pero nos permite entender, ¿sí? Cómo es el proceso productivo, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles deberían ser las características o especificaciones
de los bienes o de los servicios finales, ¿no es cierto? Independientemente del tipo de bien, de servicio, ¿no es cierto?, de mercancía final que se quiera producir, estos deben tener algunas características, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy sencillas. Deben ser simples y prácticos, es decir, de fácil uso, ¿no? Que no sean complicados en la utilización final, ¿no? Deben ser confiables, que no nos fallen, ¿no es cierto? Que no se deterioren fácilmente, ¿no es cierto? Deben ser de calidad, o sea, bien hechos, durables, ¿no es cierto? ¿Sí? Que sean útiles, que sirvan en la realidad, ¿no? ¿Sí? Generalmente ahora, con esto del ecologismo y todo ese tipo de cosas, se exige, ¿no es cierto?, que vengan cubiertos, ¿no es cierto?, que sean utilizados con material reciclado, ¿no es cierto?, a veces tienen impacto cubierto, entonces esto debe detallar, ¿no es cierto?, en qué consiste el producto, incluir la cantidad, dimensiones, colores, logos, materiales que lo componen, ¿no es cierto?, contenido nutricional, si es que son alimentos, ¿verdad? Y también las zonas rojas, ¿no? Ustedes ven que ahora los productos alimenticios van con una zona roja, ¿no es cierto? Con las zonas rojas, verdes, amarillas, ¿no es cierto? ¿Sí? Que dice, cuando es especialmente alto en grasa, ¿no es cierto? Una zona roja, ¿no es cierto? Cuando es alto en sal, ¿no es cierto? Una zona roja, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos ahora a hacer una descripción muy básica de un proceso de producción, ¿no? ¿Sí? Es decir, establecer las etapas de un proceso básico de producción. Primero, hay que establecer cuál es el nuevo bien o servicio que yo quiero producir, bien claramente, ¿no es cierto? Si yo quiero ponerme una panadería, pues entonces determinar claramente qué voy a producir. ¿Voy a producir diversos tipos de panes o voy a producir solamente un tipo de pan, ¿no es cierto? Pan popular para la gente, ¿no es cierto? La mayoría de gente, ¿no es cierto? O voy a producir también pan de dulce, quesadillas, etcétera, etcétera, donas, etcétera, ¿no es cierto? Sí, pasteles, ¿no? ¿Verdad? Segundo, determinación clara de todas las actividades requeridas para producir el nuevo bien, ¿no es cierto? Organizar las actividades de una manera secuencial. Se sugiere preferentemente, ¿no es cierto? Porque al establecer las actividades de manera secuencial le va a resultar mucho más fácil a usted, ¿no es cierto? El entender cómo empieza el proceso y cómo termina. Establecer los tiempos requeridos para llevar a cabo cada actividad. Eso es importantísimo. Entonces aquí tenemos, ¿no? Establecimos las etapas de un proceso de producción, ¿sí? Establecemos cuál es el nuevo bien o servicio, las actividades, las organizamos y damos tiempos, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos con un ejemplo muy sencillo de provisión de servicios de alimentación, ¿no? Sí, entonces vamos a crear desayunos, establecemos las actividades, ¿no es cierto? Compramos los alimentos, adecuamos el local, hacemos la limpieza de los platos y enseres, ¿sí? Organizamos las actividades, es decir, especificamos responsables, ¿no es cierto? Sí, el chef, la cocinera, el asistente, etcétera. Damos tiempos, ¿no? Sí, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, estos son ejemplos muy sencillos, ¿no es cierto? Que nos permiten entender cómo es un proceso de productivo, ¿no es cierto? Ya cuando estamos hablando de empresas un poquito más grandes, ellas generalmente trabajan, ¿no es cierto?, con procesos, ¿verdad? Con procesos, ya. Hay expertos incluso en esto, ¿no? Hay los que se llaman los ingenieros de proceso, ¿no? Los ingenieros industriales, que son especialistas en lo que es el proceso de producción, ¿no es cierto? ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de producir, ¿no es cierto?, los bienes y servicios con los menores costos, ¿no? Y en los menores tiempos, ¿ya? Bueno, es un diagrama de flujo de proceso, ¿no es cierto? Es una secuencia gráfica de las operaciones productivas y sirve para detallar, ¿no es cierto?, el proceso de producción mediante un diagrama de flujo, ¿no es cierto? Aquí establecemos simbologías, ¿no? Generalmente específicas y que son generalizadas, ¿no es cierto? Dichas simbologías o dichos símbolos generalmente son aceptados a nivel mundial, ¿no es cierto? Ya están establecidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos un círculo, en este caso significa operación. Si tenemos un cuadro, en este caso significará inspección, ¿no es cierto? Para ver cómo estoy o cómo están desarrollando el proceso productivo, ¿no es cierto? Es decir, hacer seguimiento, control, ¿verdad? Sí, si tenemos esta flechita, significa transporte, ¿verdad? Si tenemos este otro símbolo, ¿no es cierto? Significa retraso, este otro almacenamiento, y así hay una serie de simbologías, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, perdón. Una vez que hemos establecido, ¿no es cierto?, el proceso de producción que vamos a realizar, ¿no es cierto?, necesitamos ver, pues, cuáles son las inversiones que yo necesito realizar, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿qué es una inversión? ¿Sí? Aquí quisiera que me ayude igual, no sé, alguna persona voluntaria o buscamos a algún compañero por aquí. El señor Víctor Chicaiza, que creo que
no le hemos visto participar. A ver, ¿qué nos dice el señor Víctor Chicaiza acerca de qué es una inversión? ¿Sí? Por favor, un comentario cualquiera. Que es importante, ¿no? Participar. El señor Víctor Chicaiza, sí, que está en Víctor Chicaiza Peñalosa. Un comentario, por favor. ¿Qué será una inversión? De pronto puede ser gastos. A ver, perdón. Háblele un poquito altito. Sí, sí, lo que pasa es que un poquito mal con el computador. Ah, ya, En bueno. lo que es de inversión, Ujú, bueno, tenemos una serie de inversiones, pues son gastos necesarios para ujú, diferentes tipos o ujú, diferentes consumos. Puede ser ya, eso. ujú, ya. Bueno, gracias por su aporte, ¿no? Bueno, perdón, vamos a definirle, ¿no es cierto? La inversión es un flujo de recursos económicos que financian la producción de un nuevo bien de capital o de consumo, ¿no es cierto? A cambio de la obtención de una rentabilidad o beneficio. Consiste en la colocación de capitales propios, así como ajenos en activos rentables, ¿no es cierto? ¿Sí? La inversión es el incremento de los bienes de capital del sistema económico, ¿no es cierto? Por eso es importante, ¿no es cierto?, que hay inversión. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, perdón, de inversión extranjera directa, ¿no es cierto? Vienen capitales de fuera, ¿no es cierto? Vienen a invertir, ¿no es cierto?, en fábricas, empresas, etcétera, ¿no es cierto? Y con eso, sí, se incrementa, ¿no es cierto?, el capital del sistema económico, ¿no es cierto? La inversión es también parte del gasto y de la producción, ¿sí? Que no se canaliza hacia el consumo, ¿no? Siempre tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de inversión, ¿sí? Son recursos que se canalizan, ¿no es cierto?, para la producción y no necesariamente para el consumo, ¿sí? En eso hay que estar bien claros, ¿no? Sí, por eso son inversiones. Ahora, ¿qué tipos de inversiones Profe, tenemos, ¿le no? puedo hacer una pregunta? Claro, con mucho gusto, ¿sí? Disculpe la molestia. Sí, claro. Con su experiencia, ¿qué porcentaje para una inversión debe ser de capital propio y qué porcentaje de capital ajeno para que sea óptima una inversión? Ya, a ver, lo más razonable es trabajar siempre con capital ajeno, ¿no? ¿Sí? Porque al ser ajeno, ¿no es cierto? En última instancia, si se pierde o se quiebra, pues se ha perdido el capital ajeno, ¿no? Entonces, Capital propio sería, profe, capital propio, porque capital ajeno me quedo endeudado. claro, así es, sí, no, no, así es. No, está bien lo que estoy indicando. O sea, yo pienso, es mi pensar, ¿no? Es mi pensar. ¿Ya? A ver, mira, si yo quiero ponerme una empresa, ¿no es cierto? Y si puedo acceder muy fácilmente a un crédito, ya, ¿no es cierto? Está bien, ¿sí? Ya. Y no tengo que invertir nada. Entonces, preferible, utilizo capital ajeno, ¿no es cierto? Y bueno, es verdad, me quedo endeudado, pero usted la deuda la puede negociar. Pero ¿qué pasa si usted, por ejemplo, invierte sus ahorros, los muchos o pocos que tenga? Al final le va mal en el negocio. Imagínese, se queda sin nada, pues. ¿Sí? Pero, profe, Ujú. como que no estoy de acuerdo con A ver, su forma de pensar, porque ujú, yo al momento de invertir ujú, un préstamo tengo sí, que pagar. así es, Y sí, sí, si sí. no me va bien, me voy a quedar endeudado más de haber acabado mi capital propio. Ujú, Entonces, yo pienso que, ujú, bueno, tampoco es recomendable trabajar con el 100% de capital ajeno de propio porque se ujú, puede convertir en un capital ocioso, un ujú, capital que no produce. ujú, Pero según los entendidos que me han explicado, me han dicho ujú, que puede ser un 60-40, ujú. pero no con un capital total de capital ajeno, porque si no me voy a endeudar más. Claro, sí, o sea, ya depende también de la visión que usted tenga, ¿no es cierto? O sea, ya depende de si usted quiere invertir, si es un emprendedor. A ver, pero yo le comento un caso especial, ¿no? Sí, un caso real, y además, ¿no es cierto? Alguna vez trabajamos para un instituto, para otro instituto, ¿no es cierto? Sí. Y eh, ahora, depende también del tipo de producto, ¿sí? Por eso es importante el tipo de producto, el tipo de mercado. Ahora, hay productos, ¿no es cierto?, que son de fácil salida, ¿no es cierto? Como por ejemplo la educación, la educación. Entonces, este instituto, ¿verdad?, creó unas carreras que no tenían los otros institutos y había demanda e invirtió poquísimo, ¿no es cierto? Invirtió poquísimo en sí, ¿no? Se unió a otras personas, se unió a lo que él les llamaba filiales, ¿no es cierto? ¿Sí?
invirtió casi nada, él apenas ponía un pequeño rótulo por ahí, contrató algo medio a unas secretarias en cada filial, pero le empezó a ir bien, ¿no es cierto? Entonces no invirtió casi nada él, trabajó con capital ajeno, ¿sí? Entonces, ya depende del negocio también, ¿no? Depende del negocio. Ahora, si usted es una persona emprendedora, cree en el país, ¿no es cierto? Dice, no, yo quiero invertir, ¿no es cierto? Quiero generar trabajo, quiero ayudar a la comunidad, ¿no es cierto? O sea, ya depende también, ¿no es cierto? Y ahí lo ideal, claro, lo ideal sería trabajar con parte de capital propio y parte de capital ajeno. Entonces, si por A o B circunstancia le va mal en el negocio, pues no pierde totalmente, ¿no? No se queda tan endeudado, algo ha perdido de su capital, ¿no es cierto? Pero eh, el problema es que ha fallado el negocio, eso es, ¿no? Bueno, son Gracias, profe. criterios, ¿no? Sí, son criterios, Gracias, ¿no? profe. Son criterios, ya depende también del negocio, depende también del tipo de mercado, ¿no es cierto? Hay mercados que son muy fáciles, ¿no? Que son muy fáciles, entonces usted puede entrar como monopolio, ¿no es cierto? Entonces ahí usted, ¿cómo no va a querer invertir? O sea, si sabe que no hay competencia, que el producto es de fácil salida, que, que va a ser fácil obtener ingresos, ¿no es cierto? Entonces usted se arriesga, ¿no? Se arriesga sea con capital propio o sea con capital ajeno, ¿no? Ya depende del mercado. Son muchas circunstancias las que influyen ya en el mercado, ¿no es cierto? No es solamente una, ¿sí? Son muchas circunstancias. Bueno, vamos a Profe, avanzar. Ujú. profe, pero para hacer monopolio no es la inclusión de un nuevo producto. El monopolio ya viene de años. Entonces, eso ya no es un emprendimiento, eso ya viene, el monopolio viene de años y eso ya tiene el nicho de mercado copado. Ujú. Entonces, pienso de que estamos ahorita hablando de nuevos productos, de nuevos nichos de mercado. Claro, Entonces, si hablamos de un monopolio, por ejemplo, Coca-Cola tiene cubierto todo el nicho de mercado, casi. Entonces, claro. eso es una empresa que nosotros no vamos a poder competir. Ujú. Nosotros no vamos a poder competir. Claro. Entonces, Ujú. un nuevo producto es un Ujú. producto nuevo, pequeño, que vamos a querer competir con los monopolios. Así es, sí, sí, así es. Así es, Ya, tiene profe. mucha razón, está muy bien su aporte. Ujú. Bueno, vamos avanzando, ¿no? A ver, ¿en qué más debemos invertir o en qué más podemos invertir en los activos intangibles? Si todo lo que tiene que ver con servicios o derechos adquiridos necesario para poner nuestra empresa en marcha, ¿no? Gastos de organización, patentes, licencias, gastos de puesta en marcha, capacitación, bases de datos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sí. El capital de trabajo, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? Conjunto de recursos necesarios, sí, en forma de activos corrientes. Esto es importante tener bien claro. Yo les comento un caso personal, ¿no? Que alguna vez nos pasó. Creamos una empresa con unos socios, ¿verdad? En la práctica, ¿no? Una empresa consultora que queríamos darle un impacto grandísimo, ¿no es cierto? Con muchos objetivos, ¿sí? Ya creamos la empresa, ¿no es cierto? Ya estuvo ya, incluso ya para instalarse en las oficinas y todo eso, ¿no? Ya creada legalmente por la Superintendencia de Compañías, el registro de la propiedad, la cuenta en el banco, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Nos reunimos con los socios, sí, ya pues ya les comento, pues no, ya se nombró a la parte administrativa, presidente, gerente, etcétera, etcétera. Y ya pues les digo, bueno, ya ahora sí ya nos toca ya empezar la actividad productiva y necesitamos poner algo de capital ya para la operación, es decir, lo que se llama capital de trabajo, ¿no es cierto? Y de ahí empezaron pues las compañeras, ¿no? Mujercitas, más que todo, era la mayoría, ¿no es cierto? Y dice, ay, cierto, es que nosotros pensábamos que solamente la empresa era poner los $200 para la constitución de la empresa y no les digo, pero es que eso no es sola, eso no es una empresa, pues o sea, tenemos que poner un capital para operar, tenemos que contratar una secretaria, arrendar el local, ¿no es cierto? Adquirir muebles, etcétera, poner el rótulo afuera, sí, hacer publicidad y promoción, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, el capital de trabajo. Entonces ahí empezaron todo el mundo, ¿no? Ah, es que mi hijo está estudiando en la Universidad Católica y tengo que pagar pensiones. Ah, que mi mamá está enferma y está enferma de cáncer y tengo que comprar las medicinas. Ah, es que mi hijo está estudiando en Rusia y se acabó la empresa. O sea, los otros socios creyeron que solamente la empresa era poner el capital, ¿no es cierto?, para constituir a la empresa, pero no, nunca se dieron cuenta que se necesitaba capital de trabajo para operar. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Entonces, esto nunca debemos descuidarnos. Siempre hay que trabajar con presupuesto de capital de trabajo, ¿sí? Por eso es que es importante, ¿no es cierto?, tener bien claro cuáles van a ser las inversiones totales que se requieren para el proyecto, ¿no es cierto? Y es necesario cuantificarlas desde el inicio, ¿sí?
Esto se lleva a cabo a través de lo que se llama un presupuesto de inversiones. Ahora, ¿qué es un presupuesto, no es cierto? Hay N definiciones, ¿no es cierto? Yo le he puesto una solamente. Es la expresión numérica o cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de la empresa en un periodo de tiempo. Es decir, con el presupuesto nosotros visualizamos qué queremos ser en el tiempo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuáles son las partes de un presupuesto general? Muy fáciles, ¿no es cierto? Aquí no vamos a hacernos mucho problema. Un presupuesto por lo general tiene ingresos, egresos, y obviamente siempre hay que tener la visión de tener una utilidad, ¿no es cierto? Este es un presupuesto muy sencillo que ustedes lo pueden visualizar, ¿no es cierto? Tenemos aquí los ingresos, ¿sí? En la parte superior. Tenemos aquí abajito en el medio, ¿no es cierto? Los egresos. Y finalmente, ¿verdad? Una utilidad bruta, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es un ejemplo, ¿sí? Muy fácil. Luego tenemos, ¿no es cierto? Otro ejemplo ya solamente de un presupuesto de inversiones, ¿no? Sí, de inversiones, ¿no es cierto? Sí. Aquí está la descripción, ¿no es cierto? De los activos fijos, terreno, casa, mejoras, adecuación, máquinas, equipos, etcétera. Los activos diferidos, ¿no es cierto? Sí. Otros activos, el capital de trabajo o de operación, ¿no? Y al final tenemos, pues, el total de la inversión, ¿no es cierto? El presupuesto de inversiones, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo igual, ¿no es cierto? Un poco más detallado ya con valores unitarios, etcétera, ¿no es cierto? Vamos avanzando, ¿sí? No nos olvidemos las partes de un proyecto, ¿no? Y esto es porque vamos a ver otra cosa más abajito, ¿sí? El diagnóstico, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio económico financiero y la evaluación de un proyecto, ¿sí? Ya. Entonces, hemos visto hasta las diapositivas anteriores, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Con el estudio técnico, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a pasar a ver, ¿no es cierto? Otro tema, ¿no es cierto? Que es parte de un proyecto, ¿no es cierto? Que es el punto 4, ¿no? El estudio económico financiero, ¿no es cierto? Entonces, lo hemos puesto en las mismas diapositivas, ¿no es cierto? Para no salirnos y volver a entrar, ¿no es cierto? Entonces, el tema que vamos a continuar ahorita es el estudio económico financiero, ¿no es cierto? ¿Cuál es el resultado de aprendizaje que se quiere, ¿no es cierto? Que ustedes empleen los conceptos de la materia para la elaboración de un proyecto empresarial, ¿no es cierto? Los objetivos de la clase, ¿no es cierto? Que recuerden de una forma clara las partes de un estudio económico financiero, relacionándoles, ¿no es cierto?, con los costos de producción, ¿sí? ¿Qué métodos se utilizan o se esperan utilizarse? Pues deductivo, analítico, hacer ejercicios, ¿no? Ojalá nos alcance para hacer, aunque sea un ejercicio pequeñito, que sí hay más abajo, ¿no es cierto? En las diapositivas tenemos algunos ejercicios. Bueno, antecedentes, utilizamos siempre contenidos formales y científicos, ¿verdad? Bueno, una parte que es importantísima, ¿no es cierto?, dentro del estudio económico financiero es la determinación del precio, ¿no es cierto? Sí, es la determinación del precio, ¿sí? Porque recordemos que cuál es la visión de un empresario, ¿no es cierto? Invierte su dinero, invierte sus capitales, ¿no es cierto? Produce nuevos bienes y o servicios, obtiene ingresos, ¿no es cierto? Y al final espera obtener una ganancia, ¿no? Que es lo lógico, ¿no es cierto? En el sistema capitalista, ¿no es cierto? Esta ganancia se materializa de una forma concreta a través del precio, ¿sí? Por eso es que es importante verlo conceptualmente, ¿no es cierto? ¿Qué es el precio? Entonces, ¿qué es el precio? A ver, ¿qué será el precio? ¿Algún comentario, por favor? Veamos de aquí algunas. La señorita, perdón, Un valor, la señorita Inés Mora, un ¿qué nos valor dice? que se le, A ver, diga, siga nomás, siga. Siga, por favor. un valor que se le, un valor que se le coloca al material ya terminado, Ya, muy un bien, aproximado un aproximado, de lo ¿cierto? que se, Ujú. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Ya. Para finalizar, la señora o señorita Inés Mora, ¿qué será el precio? Es la cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de un servicio. Ya, ya. Bueno, gracias por los aportes, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a definir el precio, ¿no es cierto? Bueno, como ustedes saben, ahora se puede definir desde varias aristas, ¿no? Nosotros podemos estudiar el precio desde el punto de vista del productor y desde el punto de vista del consumidor. Vamos a verlo rápidamente desde cada uno de ellos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del productor o vendedor, ¿qué será? Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. Por ejemplo, yo soy un panadero y vendo mi mercancía, ¿no es cierto?, a 20 centavos cada unidad. Entonces recibo esos 20 centavitos, ¿no es cierto?, por el pan, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista del consumidor o cliente, es la suma de valores económicos, sí, que los consumidores dan a cambio de los beneficios de adquirir
un bien o un servicio, ¿no es cierto? En el caso anterior sería por recibir el pago, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante el precio? ¿No? Algo ya dijimos, ¿no es cierto? El precio es importante porque es el único elemento de toda la cadena de comercialización que realmente produce utilidades, ¿no es cierto? Todos los otros elementos, ¿no es cierto?, que intervienen, ¿verdad?, en el proceso de comercialización, de venta, ¿no es cierto?, de transporte, etcétera, de los bienes y servicios finales a los clientes, representan o bien inversiones, o bien gastos, o bien costos, ¿no es cierto? ¿Sí? El precio es importante porque es un elemento que se puede modificar con rapidez, ¿no es cierto? Obviamente. Sí, el precio no es algo estático, ¿no? El precio puede moverse dependiendo de las circunstancias, ¿no es cierto? De los cambios económicos, de los, bueno, qué sé yo, de la inseguridad jurídica, de los problemas sociales, etcétera, ¿no es cierto? Entre otros aspectos, ¿no? Y ayuda a los gerentes como una herramienta para crear valor para los clientes, ¿cierto? ¿Sí? Eso es importante también. Ahora, ¿qué estrategias se pueden utilizar para fijar los precios, no? O sea, bueno, la más antigua, ¿no es cierto?, se fijaba al ojo, ¿no? O sea, como nos decían los antiguos, ¿no es cierto?, al ojo, ¿verdad? Sin embargo, independientemente de cualquier metodología o cualquier estrategia, ¿no es cierto?, siempre hay que considerar, ¿no es cierto?, que cuando fijamos el precio debemos considerar la recuperación de nuestros costos, por favor, y la obtención de una ganancia mínima razonable, ¿no es cierto? Siempre hay que considerar esta situación, ¿no es cierto? Por eso es importante el saber, el poder calcular los costos, ¿no? O sea, para no hacer como hacían los antiguos, no al ojo, ¿no? Y que a veces les resultaba, ¿no es cierto? Sí, pero no se trata de eso, nosotros somos técnicos y en ese aspecto nosotros debemos fijar nuestros precios de una manera igualmente técnica. Existen algunas estrategias para fijar los precios. La fijación de precios basada en el valor del cliente, la fijación de precios basada en la competencia, ¿no es cierto? Nosotros vemos a cómo vende la competencia y más o menos yo también le fijo un precio más bajo, ¿no es cierto? Posiblemente, ¿sí? Y la tercera, y la más lógica y razonable, ¿no es cierto?, es la fijación de los precios basada en los costos, ¿no es cierto? Que es la que vamos a ver. Las dos anteriores no la vamos a ver, ¿no? Que es la que nosotros deberíamos aplicar y debemos conocer, ¿no? La fijación de los precios basada en los costos de producción, ¿no es cierto? Para nosotros fijar nuestros precios basada en los costos de producción, es necesario recordar algunos conceptos, ¿no es cierto? Sí, algunos conceptos. Bueno, repasemos el concepto primero de proceso productivo, ya lo vimos, ¿no es cierto? Es un proceso organizado y técnico en el cual intervienen varios factores productivos para transformar la materia prima y obtener nuevos bienes y servicios, ¿sí? Ahora, hemos dicho que para que esta producción en realidad sea técnica, sea científica, ¿no es cierto?, sea bien hecha, etcétera, ¿no es cierto?, debe ser realizada en una empresa, de preferencia, ¿no? O sea, se plantea eso, de preferencia. Ahora, si ya no lo podemos hacer a través de una empresa realmente formada, legal, comunidad jurídica, pues ya nos tocará trabajar como microempresa, ¿no? Sí, que también es válido, ¿no? Bueno, una empresa, a ver, ¿por qué se plantea que debe ser la producción en una empresa? Porque la empresa es una organización formal y se sobreentiende que todo lo que es formal, ¿no es cierto?, se sobreentiende que todo lo que es formal, sí, tiene estabilidad, tiene formalidad, sí, es sostenible en el tiempo y hoy en día, hasta desde el punto de vista ecológico, es sustentable, ¿no es cierto? También, sí. Ahora, al ser una empresa, una organización formal tiene que ser controlada por alguien, pues, ¿no es cierto? Sí. Y generalmente por la superintendencia de compañías, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo hago una producción, ¿no es cierto?, en una unidad productiva llamada empresa, ¿no es cierto?, aquí implica un factor importante, implica que yo voy a tener costos, ¿no es cierto? Implica que yo voy a tener costos económicos, ¿no es cierto? Y al tener costos económicos, yo voy a buscar unas ganancias y voy a buscar obtener las máximas ganancias posibles que me dé el mercado, ¿no es cierto? Ahora, les pregunto, ¿no es cierto?, ¿cuáles serían los factores que deben tomarse en cuenta para obtener las máximas ganancias? ¿No es cierto? ¿O qué tipo de negocios serían, ¿no es cierto?, los más rentables, ¿no es cierto? Hay negocios estrellas, ¿no? Hay negocios que son estrellas que de por sí dan altísimas ganancias, pero generalmente son los negocios, entre comillas, ¿no es cierto?, que no son muy bien mirados por la sociedad, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, voy a irme a un caso extremo, ¿no? Pero que es real.
El tráfico de drogas. Ustedes saben que el tráfico de drogas es un negocio, prácticamente es una empresa, porque ya la cocaína, la coca, ¿no es cierto?, tiene que ser procesada, se utilizan químicos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero es uno de los negocios que da altísimas ganancias, ¿no es cierto? ¿Cuál es otro negocio que no es bien mirado por la sociedad, ¿no es cierto?, que es complicado, ¿no es cierto?, que es peligroso? El tráfico de armas, ¿no es cierto? Es un excelente negocio. ¿Cuál es otro negocio que da asimismo grandes ganancias, ¿no es cierto? Por ejemplo, un karaoke, un nightclub, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y si ya nos vamos a los extremos. Sí, ahora, si nos vamos por el lado ya un poco más, más, dijéramos, formal, ¿no es cierto?, que tiene aceptación en la sociedad, por ejemplo, ponerse un, un local de comida rápida, por ejemplo, es buenísimo, ¿no? Todo lo que es comida chatarra, ¿no? Sí, es bueno, o sea, depende de la ubicación también, pero por lo general da buenos réditos, ¿no es cierto? Ahora, si nos queremos poner, por ejemplo, algo relacionado a la salud, por ejemplo, una farmacia, dependiendo de la ubicación, es un buen negocio, ¿no? Es un buen negocio también la farmacia. Ahora, si nos queremos ir por el lado de los alimentos, ponerse, por ejemplo, un local de abarrotes grande, ¿no? Sí, grande, dependiendo también de la ubicación, también es bueno, ¿no? Sí, también es bueno, ¿no es cierto? Son algunos ejemplos, ¿no? Que de extremo a extremo, ¿no? Para irnos, ¿sí? Ya, bueno, vamos avanzando. El momento que yo trabajo en un proceso productivo, voy a incurrir en algunos costos. Ahora, hay varios tipos de costos, ¿no es cierto?, que yo tengo que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, el momento de mi proceso productivo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos costos? ¿Verdad? Los costos que se llaman explícitos o los costos contables, ¿no? Sí, los costos que los conocemos generalmente, ¿no es cierto? Sí, los costos explícitos o costos contables. Ahora también tenemos los costos implícitos que se llaman los costos de oportunidad. Y finalmente tenemos los costos económicos, que es la sumatoria de los dos, ¿no es cierto? Costos explícitos más costos implícitos, ¿no es cierto? Nosotros vamos a dar mucha más importancia en esta materia, ¿no es cierto? En la corta materia, ¿no es cierto?, a los costos explícitos, ¿no? Sí, a los costos explícitos mayormente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los costos explícitos? Son los pagos o egresos financieros que realiza una empresa por la compra o alquiler de factores productivos y que generalmente se registran en la contabilidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Son los costos explícitos. No se olviden, por favor, costos explícitos, costos que se llevan en la contabilidad. Los implícitos, ¿no es cierto?, son los costos que no constituyen en la realidad un ingreso, ¿no es cierto?, perdón, un egreso financiero real, ¿no es cierto?, pero que se vinculan con la toma de decisiones de la empresa, ¿no es cierto? Estos costos de oportunidad, ¿no es cierto?, representan ingresos que la empresa deja de recibir por inclinarse a realizar tal o cual actividad, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, cuando yo tengo que escoger, ¿no es cierto?, si tengo una empresa de textil, a ver, ¿qué me dedico a producir? Me dedico a producir, ¿no es cierto?, sacos o camisas, ¿no es cierto? ¿Qué me resulta mejor, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la oportunidad. Si soy una empresa textil, insisto, ¿qué me dedico a producir, ¿no es cierto?, ropa deportiva o ropa interior, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí? Y así tengo que escoger, ¿no es cierto? Por eso dice costo de oportunidad, ¿sí? Y los costos económicos, pues, que son la sumatoria de los dos, es decir, los costos explícitos más los costos implícitos, ¿sí? Estos costos explícitos, ¿no es cierto?, se relacionan con los costos totales de producción, ¿sí? Es hacia dónde queremos llegar, ¿no es cierto? A través de los costos totales de producción, nosotros podemos obtener finalmente el costo total de producción unitario y, como hemos dicho, de una forma técnica, poder determinar el precio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos interesa al final de cuentas, ¿no es cierto? Y esto, ¿cómo lo hacemos? A través de estos costos totales de producción. Los costos totales de producción vienen a ser, en definitiva, los costos explícitos, ¿no es cierto? Y los podemos calcular de dos formas, ¿no es cierto? Sea a través de lo que se llama los costos de producción o sea a través de lo que se llama los costos fijos y costos variables, ¿sí? Al final, si nosotros hacemos el cálculo por las dos metodologías, deben darnos el mismo valor, porque al final son costos totales de producción. Lo que cambia es simplemente los componentes, ¿no es cierto? Si por un caso, ¿no es cierto?, calculamos por un lado los costos totales de producción a través de los costos de producción y nos da 20, y por el otro lado calculamos los costos totales de producción a través de costos fijos y variables y nos da 18, entonces algo está mal. Debe darnos el mismo valor, 20 por un lado y 20 por el otro, ¿sí? Porque al final estamos calculando los costos totales de producción. Entonces vamos avanzando, ¿no es cierto? Los costos totales de producción a través de lo que se llama los costos de producción, ¿sí?
Esto se aplica para cualquier tipo de empresa, para cualquier tipo de negocio, para cualquier tipo de factoría, para cualquier tipo de emprendimiento, ¿cierto? ¿Sí? Nosotros, si queremos calcular a través de estos costos, debemos recordar algunos conceptos que son básicos, ¿no es cierto? Para no confundirnos en el cálculo, ¿sí? ¿Cuáles son estos conceptos? El concepto de costo, el concepto de gasto, el concepto de materia prima, mano de obra directa, costo primo, costo de transformación, ¿sí? Costo de producción, ¿no es cierto? Costo de distribución, etcétera, etcétera. Entonces empecemos por el costo, ¿ya? ¿Qué es el costo? Nunca se olviden, por favor, ¿no? Es la suma de egresos, ¿sí? Económicos y financieros necesarios para fabricar un artículo, cuya característica es la de convertirse en un bien e inventariable, ¿sí? O un elemento inventariable, ¿no es cierto? Es decir, que lo podemos contar. Repetimos, es la suma de egresos económicos y financieros necesarios para fabricar un artículo, bien o mercancía, cuya característica es la de convertirse en un elemento inventariable. El gasto, ¿sí? Es diferente, por favor, no es lo mismo costo que gasto. Es la suma de egresos económicos y financieros necesarios para administrar, comercializar los productos finales, es decir, vender o financiar las actividades de la compañía, ¿sí? Entonces es diferente, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos con los elementos de un costo, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, de este concepto, ¿no? Este concepto, es decir, los egresos financieros que nos permiten fabricar un artículo inventariable, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los elementos? Los elementos son la materia prima, que la denominamos MP, la mano de obra directa, que la denominamos MOD, es decir, las iniciales, y los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Los costos indirectos de fabricación. La sumatoria de estos tres elementos nos da como resultado final los costos de producción. Es decir, sumamos materia prima, mano de obra directa, más costos indirectos de fabricación y tenemos los costos de producción, ¿sí? Aquí tenemos ya una fórmula, ¿no? Costos de producción es igual a materia prima más mano de obra directa más costos indirectos de fabricación, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo se calculan los costos de producción, ¿cierto? Sumando los tres elementos básicos, ¿no es cierto?, de un proceso de producción. Materia prima, mano de obra directa, más costos indirectos de fabricación. Ahora, cuando yo tengo estos tres elementos, ¿no es cierto? Sí, materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, puedo obtener otros subcostos, como yo les llamo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el costo primo o costo directo es igual a la sumatoria de la mano de obra directa más la materia prima, ¿no es cierto? O materia prima más mano de obra directa, ¿no es cierto? El costo primo. Igualmente puedo obtener el costo de transformación, que es igual a la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Ahora, vamos definiendo y recordando, ¿no? Muy rápidamente, ¿qué significa cada uno de estos elementos, no? Porque en los ejercicios, ¿no es cierto? En los ejercicios que posiblemente vayan en el taller, ¿no es cierto?, de que ya se va a subir a la plataforma, van a ir algunas cuentas, ¿no? Entonces ahí debemos nosotros identificar claramente qué es qué, ¿no es cierto? Pero ¿cómo identificamos? A través del concepto. Pues si no lo sabemos del concepto claramente, ahí sí nos podemos confundir. A ver, vamos definiendo la materia prima. ¿Qué será la materia prima? El señor Mentor Córdoba. A ver, acá está aquí al ladito mío. A ver, ¿qué será la Con materia gusto. prima? Con gusto, todos los insumos necesarios para elaborar el producto. Ya, muy bien, gracias por su aporte, ¿no? A ver, la materia prima se denomina también material directo, ¿sí? A veces se puede poner como valor de materia prima tal o material directo tal, ¿no? Al valor. Entonces, es lo mismo, por favor, siempre acordémonos de eso, ¿no? Y se constituye en el elemento básico, ¿no es cierto? El elemento fundamental, el elemento base, ¿no es cierto? Que se somete a transformación para obtener un nuevo bien, un nuevo producto, ¿no es cierto? Terminado, ¿sí? Sin este elemento básico, sin esta materia prima, no puede haber un nuevo bien, ¿cierto? En eso tenemos que estar bien claritos. Ya vamos a poner el ejemplo, ¿no? ¿Sí? La materia prima, una vez utilizada, ¿no es cierto?, desaparece, ¿sí? Y se transforma, ¿no es cierto? ¿Sí? La materia prima, por favor, no debe confundirse con activos fijos, ¿sí? Son otra cosa los activos fijos, ¿no? ¿Sí? A ver, ejemplos. Ejemplos de materia prima, por favor. A ver, yo quiero producir una prenda. ¿Cuál es la materia prima?
La tela. La tela, los hilos, los botones, los cierres. Ujú. Ya, a eso vamos. Sí, a veces estos elementos se los pone también como insumos, ¿no? Y a veces insumos y materia prima también se los considera como lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ujú. En eso debemos estar bien claros, ¿cierto? A ver, si quiero hacer un sándwich, ¿no es cierto? ¿Qué necesito? Pues el pan, ¿no es cierto? Y el queso, ¿no es cierto? Obviamente. ¿Sí? Si quiero hacer un tour, ¿qué necesito? El atractivo turístico, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy fácil, ¿no es cierto? Vamos ahora con la mano de obra directa. ¿Qué será la mano de obra directa? Facilísimo, ¿no es cierto? Es el esfuerzo humano necesario para transformar la materia prima en un producto terminado. ¿Sí? Ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Si nosotros tenemos una panadería, ¿cuál será la mano de obra directa? El panificador o el panadero, ¿no? Si nosotros tenemos un restaurante, ¿no es cierto? Será el chef o la señora cocinera, ¿no es cierto? ¿Sí? Si nosotros tenemos una agencia de viajes, ¿verdad? ¿Cuál será la mano de obra directa? La Guía técnica turística. la técnica operadora, ¿no es cierto? ¿Sí? Ejemplos muy sencillos, pero que nos permiten entender y recordar los conceptos, ¿no es cierto? Costos indirectos de fabricación, ¿sí? A veces en los problemas los estudiantes se confunden, ¿no es cierto?, con materia prima, ¿no es cierto? Entonces hay que tener bien claro cuáles son costos indirectos de fabricación, ¿sí? A estos costos indirectos de fabricación se los conoce también como gastos de fabricación, es decir, toma la palabra, ¿no? Costos indirectos de fabricación, gastos de fabricación, ¿no es cierto? Es lo mismo. Entonces, si pusiéramos en un problema, ¿no es cierto? Tenemos como gastos de fabricación tal, pues ya sabemos, es costos indirectos de fabricación, ¿sí? Se los conoce también como materiales indirectos, es decir, es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes, tienen 3 nombres, ¿no? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cuáles son las características de estos costos indirectos de fabricación? Son todos los egresos que son necesarios para la producción de nuevos bienes y o servicios, pero aquí viene el problema, pero son solamente elementos accesorios o complementos que no están identificados en el producto final, que no se los ve claramente en el producto final. Por favor, Que no esto es, es profesor, importantísimo. profe, tal vez puede ser que no es fácil de ser medibles. Sí, también. Ya vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Para que le entiendan esto, ¿no es cierto? Repetimos, el concepto deben recordarle siempre, costos indirectos de fabricación son todos los egresos necesarios para producir nuevos bienes y servicios, pero que son solamente elementos accesorios o complementos que no están identificados claramente en el producto final. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto? Ejemplos, ¿sí? A ver, ¿cuáles son ejemplos concretos de costos indirectos de fabricación? Tenemos primero la mano de obra indirecta, primero. Segundo, ¿no es cierto? Costos indirectos, sí, son, por ejemplo, pagos de servicios públicos, ¿no es cierto? Cuando influyen directamente en el producto final. Depreciación de la maquinaria y de los activos. Ciertos insumos. A ver, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tenemos una mesa, ¿no es cierto? Ya, tenemos la mesa, ¿no es cierto? Ya la hemos elaborado, ¿verdad? Ese es el producto final, esa es la mercancía, ¿no es cierto? Ese es el bien. A ver, ¿qué ha sido de la mesa la materia prima? ¿O qué fue de la mesa la materia prima? La La madera. madera, La madera, muy bien. ¿Qué fue la mano de obra directa? El carpintero. el carpintero. Ya, muy bien. Pero para hacer la mesa, ¿no es cierto? Para hacer la mesa, ¿qué más necesitamos? Necesitamos, Podría ser en lo terminado el barniz, profesor, y el así es, barniz no es medible. necesitamos pega, ¿no es cierto? Ajá. La pega ustedes, si es que le quisieran ver, tendrían que, pero verle con lupa, ¿no? O sea, no le ven en el producto final, ¿no es cierto? Le ven a la mesa, sí, más le ven a la madera, a las patas, ¿no es cierto? Pero no le ven a la pega, y se utilizó pega, ¿no es cierto? Sí. Pongamos un caso que ustedes utilizaron clavos, ¿no es cierto? Sí, a veces son unos clavos bien, bien chiquititos, ¿no es cierto? Y que sirven para unir las partes. Pero ustedes no le ven a los clavos. Esos clavos, ¿no es cierto? Son costos indirectos, no se les ve claramente en el producto final, ¿no es cierto? Sí. Ahora, por ejemplo, usted me dirá, a ver, pongamos una mesa que sea colorida, ¿no es cierto? Hay esos muebles bien bonitos, muebles de colores, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será la pintura? En este caso, si tenemos una mesa bien decorativa, bien bonita, una mesa roja, por ejemplo, roja con café, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Qué será la pintura?
Costos indirectos de fabricación, sin dudarlo, porque no se va a gastar todo el galón, no se va a gastar tampoco todo el recipiente, se va a gastar una cierta cantidad del barniz o de la pintura, entonces es costos indirectos de fabricación. Pero Ya. es medible y visible también, profe. Así es. Entonces, vean ustedes, puede darse esta situación, ¿no? Es discutible, ¿no es cierto? Por eso es que siempre debemos remitirnos un poco al concepto, ¿no? Al concepto, o sea, sí, ¿qué son costos indirectos de fabricación? Son todos los egresos, ¿no es cierto?, necesarios para producir, pero que son solamente elementos accesorios o complementos que no están identificados claramente en el producto final, ¿sí? Ahora, es discutible, ¿no es cierto? Ahora depende también, si nosotros tenemos una empresa grande, ¿no es cierto? Los contadores, ¿qué es lo que hacen? Hacen un catálogo de cuentas, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, pongamos como materia prima simplemente la madera. ¿Ya? Sí, así de simple, ¿no es cierto? Sí, pongamos simplemente como materia prima la madera y no nos hacemos problema. El resto le ponemos simplemente como costos indirectos de fabricación, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la madera... Sí, porque le vemos la madera, ¿no es cierto? Le vemos la mesa y le vemos claramente a la madera, ¿no? Se le ve, se le siente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es un poco discutible, ¿no? Generalmente pueden darse estos casos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, les dejo a su criterio, ¿no es cierto? Les dejo a su criterio, pero ya estamos con el concepto para que ustedes, si hay algún problema, ¿no es cierto? Y a ustedes ponerse cuenta, ¿no es cierto? ¿Qué es realmente un costo indirecto de fabricación, ¿no es cierto? Vamos avanzando. Costos de distribución, ¿sí? Costos de distribución. Los costos de distribución también son importantes, ¿no? Son los egresos, ¿no es cierto? Y gastos que implican la planificación, la organización y la administración de la compañía o de la empresa, ¿sí? Así como las ventas, el financiamiento de la empresa, ¿sí? Pero ese de ahí lo manda el Gabriel. A ver, por favor, retomemos acá, ¿sí? Los costos de distribución matemáticamente los podemos obtener de la siguiente manera, ¿sí? Sumando gastos administrativos, más gastos de ventas, más gastos de fabricación, ¿sí? ¿Cuáles son los gastos administrativos? Son todos los egresos financieros relacionados a sueldos administrativos, secretaria, mensajero, contador, gerente, así como ciertas primas por seguros y ciertos pagos básicos de servicios básicos, seguridad, refrigerios, etcétera, ¿no es cierto? Son gastos administrativos. Gastos de ventas. Son todos los egresos que realiza la empresa para promoción, darse a conocer, venta, ¿sí? Comercialización y transporte del producto o servicio, ¿no es cierto? ¿Sí? Los gastos de ventas, ¿cuáles son? Comisiones de vendedores, publicidad en radio, TV, prensa escrita, hojas volantes, rótulos, transporte y entrega del producto a clientes, ahora internet, ¿no? Internet, pago en redes sociales, etcétera, ¿no? Y finalmente tenemos los gastos financieros. ¿Cuáles son los gastos financieros? ¿No es cierto? Son los gastos que realiza la empresa para financiar sus actividades productivas y administrativas. Por favor, aquí no se confundan, ¿sí? Por lo general son los pagos pues, por préstamos, no son los préstamos en sí mismos, ¿sí? Por lo general son los pagos, ¿sí? No son los préstamos en sí mismos como gastos financieros. Una vez que ya hemos visto, ¿no es cierto?, los conceptos básicos, ¿no es cierto? Sí, podemos ya determinar los costos totales de producción. No se olviden, por favor, asimismo, que siempre estos costos totales de producción son anuales, por favor. Siempre son anuales, ¿sí? Ya, entonces vamos a poner ya una nueva fórmula para poder determinar los costos totales de producción. Costos totales de producción es igual a los costos de producción más los costos de distribución, ¿sí? Recordando que los costos totales de producción, ¿no es cierto?, son igual a CP, que es costo de producción, CD, costo de distribución. Los costos totales de producción los desglosamos en una nueva fórmula, ¿no es cierto? Sí, porque recuerden que los costos totales de producción son esta parte y los costos de distribución son esta otra parte, ¿no es cierto? Sí. Una vez que ya hemos determinado la fórmula que nos permite calcular los costos totales de producción, vamos ahora determinando el costo de producción unitario y el costo total de producción unitario. Es finalmente este costo total de producción unitario, este punto 2, ¿no es cierto?, que está aquí, que le estoy dando la vuelta con el cursor, es finalmente este costo total de producción unitario el que nos permite, más el margen de ganancia, obtener el precio final, ¿sí? Eso es importantísimo, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Determinamos el costo total de producción unitario y finalmente podemos hallar el precio final, ¿no es cierto?, del bien o del servicio. Ahora, ¿cómo calculamos el costo de producción unitario? Facilísimo.
dividimos el costo de producción, que ya sabemos cómo se calcula, ¿no es cierto? ¿Sí? Materia prima, más mano de obra directa, más costo directo de fabricación, dividimos para el volumen de producción, ¿sí? Ya. Esa es la fórmula, muy fácil, ¿sí? Aquí es el detalle. El costo total de producción unitario, ¿sí? Dividimos el costo total de producción unitario igualmente para el volumen de producción, ¿sí? Igualmente es la fórmula, el detalle, ¿no es cierto? Ya. Una vez que tenemos esto, nosotros podemos obtener nuestro margen de ganancia. Otro concepto que es importante y que nunca deben olvidarse, por favor, es el valor de las ventas, ¿no? Que es fácil, ¿no? Pero a veces se equivoca, ¿no es cierto? Es igual a la cantidad vendida por el precio de venta al público, es decir, el precio que vamos a calcular más luego, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Bueno. Precio de venta final, ¿no es cierto? El costo total de producción unitario más el margen de ganancia. Ahora, ¿cuál sería o cuál es el margen lógico de ganancia? Sería, ¿no? Porque si ya determinamos el costo total de producción unitario, nosotros debemos darle un margen de ganancia. Es decir, eso ya es ya más bien subjetivo. Ahora, ¿qué margen de ganancia le damos, ¿no es cierto? A nuestro precio ya depende, ¿no? Depende, yo digo, ¿no? Depende de la ambición, depende de la codicia, depende de la visión, ya depende de muchos factores que son ya más emocionales de cada empresario, ¿no es cierto? Depende del mercado, ¿no es cierto? Si somos objetivos, ¿no? Si yo estoy en un mercado altamente competitivo, no puedo ponerle un margen de ganancia muy alto, pues me va a ser muy difícil competir con el resto de empresas, ¿no es cierto?, que están en el mercado. Ahora, si yo estoy en un mercado monopólico o casi monopólico o por lo menos oligopólico, ahí sí puedo ponerle un margen de ganancia razonable, ¿no es cierto? Ahora, alguien me preguntaba alguna vez en alguna clase en la universidad, me decía, y profesor, pero ¿cuál es el margen razonable? Yo diría, en dolarización, ¿no es cierto? Ponerle un margen de ganancia de un 20% me parece razonable, ¿no? Un 20, hasta un 25%, ¿no es cierto? Dependiendo si es que eso no nos afecta con la competencia, ¿no es cierto? Ahora, si con ese margen de ganancia podemos competir, ¿no es cierto? Estamos casi al mismo nivel de la competencia, sería razonable, ¿no? Sí. Ahora, si estoy con una altísima competencia, pues no puedo ponerle un margen de ganancia de un 20, de un 25%, tendré que ponerle un margen de ganancia que me permita en los primeros meses y posiblemente años, ¿no es cierto?, por lo menos sobrevivir en el mercado, hasta que la gente ya me conozca, hasta que la gente ya vea que mi producto es de calidad, ¿no es cierto? Entonces será un margen de ganancia del 8%, del 10%, hasta máximo un 12%, ¿no es cierto? Entonces ya es realmente subjetivo esto, ¿no es cierto? El poner el margen de ganancia, eso ya depende ya del producto, depende de la competencia, depende del tipo de mercado, depende también, como hemos dicho, de la parte emocional del empresario, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad quiere ganar, pues, ¿no? O qué cantidad de dinero aspira a ganar, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer un ejercicio con ustedes para finalizar, ¿no es cierto? Porque ya se nos acaba la hora, ¿no es cierto? Espero que me colaboren, sí, por favor, un ejercicio muy sencillo, por favor. A ver, sí le ven, ¿no es cierto? Le van copiando, pueden utilizar una calculadora nomás y un papelito, por favor, por ahí, sí, para hacer una pequeña aplicación práctica, ¿no es cierto? Una empresa de exportación tiene los siguientes datos financieros anuales, ¿sí? Costos de producción, $110,000. Pago a la mano de obra directa, $50,000. Gasto en materia prima, $25,000, ¿sí? ¿Sí le vieron, no? A ver, continúo. Dice, con base en los datos anteriores, determine el valor de los costos indirectos de fabricación y cuál es el costo de producción unitario si se han elaborado 300 unidades anualmente. A ver, repetimos. Una empresa de exportación tiene los siguientes datos financieros anuales, ¿no es cierto? Costos de producción igual $110,000. Pago a la mano de obra directa $50,000. Gasto en materia prima $25,000. Sí estamos, ¿no? Sí le están copiando por ahí, por favor, en una hojita, un papelito, un esfero. Y le hacen con el celular, tranquilamente le hacen. No son datos ni muy grandes ni muy complicados, ¿no es cierto? Ah. En base a los datos anteriores determine, ¿no es cierto? Sí, los costos indirectos de fabricación y cuál es el costo de producción unitario si se han elaborado 300 unidades. Vamos trabajando, por favor. Sí le copiaron, ¿no? Los datos. Y
lo que se pide que se calcule, ¿no es cierto? Sí le están haciendo, ¿verdad? Ya para finalizar la clase. Profe, un ejemplo más visible o más entendible, no le comprendo. ¿Nos podría ayudar directamente en el A ver, computador? ya le resolvemos entonces. A ver, y aquí tengo la solución, ¿no es cierto? Ya la solución. Sí, está aquí abajito, sí, vale, ¿no es cierto? ¿Qué nos pide? Nos pide los costos indirectos de fabricación. Como pregunta, nos pide el costo de producción unitario. La cantidad, ¿no es cierto?, es 300 unidades anualmente que se han producido. La respuesta, muy fácil, ¿no? Costo indirecto de fabricación es igual a costo de producción menos materia prima menos mano de obra directa, ¿sí? Como teníamos acá, ¿no es cierto? Se acordarán, $110,000 de costo de producción, ¿no es cierto? En pase ese valor menos, dice materia prima, 50,000, ¿no es cierto? Y menos, perdón, menos 25,000, perdón, y menos mano de obra directa, ¿no es cierto? Sí, 25, a ver, materia prima 25 y mano de obra 50,000, ¿no es cierto? Así es. 70,000. Sí, entonces restamos simplemente, ¿no? Entonces el CIF, ¿no es cierto? Los costos indirectos de fabricación me da 35,000, ¿no? ¿Sí les dio a ustedes ¿Qué? también eso? 75,000, sí. Sí, ¿no es cierto? Ya. Ahora, la pregunta B. Me dice, ¿cuál es el costo de producción unitario? ¿Cierto? El costo de producción unitario es igual al costo de producción dividido para la cantidad producida, ¿no es cierto? Aquí tenemos, el costo de producción es $110,000 dividido para 300 unidades, ¿no es cierto? Ahí me da el costo de producción unitario, que es $366,67. Comprendido. ¿Sí? ¿Sí, no es cierto? Sí, está claro, economía. Ya. Bueno, hasta allí la exposición. Voy a dejar de compartir pantalla, por favor. Ya, a ver, antes de terminar la clase, por favor, no sé si tienen alguna inquietud. Yo creo que hasta el día lunes, por favor, revisarán la plataforma y han de estar subidas las tareas, ¿no? Las tareas en la materia, ¿no es cierto? Hay 3 tareas que tienen que hacer, ¿no es cierto? Un taller, una investigación, ¿verdad? Y otra parte también, ¿no? Son 3 temáticas, por favor, revisen para que las resuelvan, ¿no? Por favor. Son investigaciones muy sencillas, ¿no? No son difíciles. Los problemas igual son problemas muy fáciles, ¿no es cierto? Tomados de lo que hemos visto, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese aspecto no hay que hacerse, y no son muchas además, ¿no es cierto? No. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Claro, con mucho gusto. Disculpe que le interrumpa. Para la ecuación de regresión del ejercicio, la tarea, Sí, sí. se le considera el año 1, 1988, el año 2, 1989, así sucesivamente, para la gráfica. Para la gráfica. Ya. A ver, ahí sí me cogió ¿de cuál tarea, por favor? No sé si ya está subida o... Hablo de la tarea de la empresa Neumáticos, CIA LTDA. Ah, ya. A ver, te soy bien sincero ahí. No le he visto realmente. A mí lo que me dijeron es que mande, que haga mis propias tareas y que mande ya, porque me iban a dar subiendo. Pero si es que ya están subidas las tareas, mucho mejor, ¿no? Sinceramente no lo he revisado yo. Por eso es que Sí, incluso economía, están subidas las 3 tareas. me puse a hacer Yo yo todavía no tengo las tareas. Ajá. Ya. Ay, sí. Pero es seguro de la materia de proyectos. Sí, de la materia ya están las 3 tareas. A unos le han salido, a otros no, economía. Ay, sí, qué raro. Esto, le estoy bien sincero, no lo he revisado porque yo he estado más preocupado en elaborar ya mis propias tareas. Y eso justamente ahora nos mandaron un mensaje que ya mandemos las tareas, pero esta no me la sabía realmente. O sea, si Sí, está por favor, subido. que nos dé verificando para poder ver nosotros y estar confiados que sí está subida la tarea. Sí, sí, Gracias. eso ya le voy a mandar un mensajito al coordinador acá. Yo estoy revisando ahorita y yo no tengo las tareas subidas. No tengo ninguna de las 3. Claro, sí. Yo sí tengo las 3. Tengo una revisada. Claro. Lo que yo hablo es de ecuación de regresión y es de un análisis de evaluación de las ventas. Y eso todavía no nos ha explicado nada en clases. Claro, así es, sí. No, es que eso no hemos visto todavía, sí. Bueno, yo le he elaborado, y ya les tengo elaborado, pero son otras tareas, sí. Son unas investigaciones documentales incluso, ¿no es cierto? Sí, porque pide ahí un proyectito de investigación, pide una investigación, pide un taller. Bueno, ya vamos a conversar con el
con el coordinador y con asistencia académica, ¿sí? Para ver cómo mismo está esto, porque son 2 cursos, ¿no? Los que tenemos. No, son 5 sí, cursos. hay una investigación, pero una investigación es sobre el BAN y el TIR. Eso ya sería más adelante. Claro, supongo. sí, así es. Ajá, así es. Así es, eso vamos a ver posiblemente la última clase. Veamos, el BAN y el TIR, así es. Ya, bueno. Entonces, me dejan con la inquietud, ¿no? Para revisarle mañana a primera hora, ¿no es cierto? Y ver de qué se trata y mandarles, bueno, porque a mí me pidieron las tareas y yo ya les elaboré y no les he mandado realmente. Yo le dije que me dé un poquito de plazo porque justamente estaba también repasando las clases y en base a eso, pues para luego mandar, ¿no? Entonces, enhorabuena que me planteen estas inquietudes para ver cómo mismo es la cosa. Ya. Bueno, eso nomás y será hasta la próxima semana. ¿Y cómo, disculpe, buenas noches, y cómo podríamos saber qué respuesta le dan sobre las tareas? Porque la próxima por clase. Lo que veo, ya la siguiente semana, el miércoles, ya nos toca pruebas, entonces creo yo que ya las fechas para las tareas deben de estar ya en estos días. Y la próxima clase, creo yo que es el lunes o martes. No, el lunes. Entonces ya estaríamos sobre el tiempo. Déjeme. Claro, sí, debería consultarse bien con tiempo porque nosotros no podemos de un día a otro pues realizar. Claro, así es, sí tiene mucha razón. ¿Sí? Adicional, economista, disculpe que le interrumpa a los otros compañeros. Adicional, la materia que usted lleva, la clase que usted lleva es distinta a las clases que están subidas a la plataforma. No sé si de pronto estaría mal que le diga, pero un favor, revíselo usted mismo para que cerciore lo que estamos indicando. O sea, estamos nosotros así en la nebulosa en cuanto a las tareas. A ver, en la cuestión de la materia, en eso sí le estoy siguiendo porque justo le bajé los temas de la plataforma. Entonces, en eso sí estamos. Lo que pasa es que, a ver, lo que nos dijeron nosotros es que nos basemos en los temas, ¿no? Que están allí, en los temas generales, y eso es lo que estamos dando, ¿sí? Justamente todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las elasticidades, el estudio de mercado, el estudio técnico, todo eso está parte en la temática que le bajé yo, justamente de la materia, ¿sí? Ahora lo que alguna vez se les planteó, a ver si es que había cómo subir parte de nuestro aporte, ellos nos dijeron que no, que simplemente debemos remitirnos a dar las clases y nada más, ¿no es cierto? No hay cómo subir nada de materia, pero esas ya son políticas de la institución. En eso sí no podemos hacer nada, ¿sí? Eso es, ¿no? Bueno, les agradezco su participación, una linda noche. Señor economista, disculpe que le corte. Sí. Si nos podría usted ayudarnos su materia enviándonos al WhatsApp para guiarnos de ahí, porque es verdad, como dijo el otro compañero, está diferente a su clase con las materias que estamos viendo en las pantallas. Es diferente, para ver si usted nos puede ayudar por lo menos en eso, estudiar, a ver si nos envía a un correo o al WhatsApp. Sería mucha molestia, señor economista. No hay problema. Claro, que sean las diapositivas para guiarnos. Ya, claro, no hay problema. Me mandan un mensajito para mandarles por correo sería, ¿no? Me mandan un mensajito al WhatsApp y yo les envío al correo, no hay problema. Yo no me hago problema. Estamos para servirles. Respecto a las tareas, hay que esperar que usted suba las tareas indicadas. Claro, es que como son 5 cursos, no es un solo curso, ¿verdad? Son diferentes cursos de diferentes carreras. Entonces, no sé si le subieron algún curso en forma específica, pero le comento que eso es lo que le digo ahorita, ¿no? Recién hoy tarde nos pidieron que ya mandemos las tareas, ¿sí? Eso es lo que le puedo indicar. Y eso tengo incluso en el WhatsApp grabado todo eso. Profe, ese es del quinto grupo. Son algunos cursos, por eso es que en algunos tienen diferente nombre la materia, son diferentes carreras, ¿sí? Son 5 cursos que están aquí, ¿sí? 5 cursos. Bueno, eso nomás, ¿no? Ya vamos a mandarle ahorita mismo este comentario al señor coordinador para ver cómo se soluciona, ¿no? Ya, fue un placer haber estado con ustedes, un gusto, ¿no? Será hasta la próxima clase, por favor. Que tengan una linda noche, ¿no? Un gusto, que pasen. Gracias, un gusto también. Buenas noches. Buenas noches.